Bueno, ya se empiezan a conectar. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy de verdad bien contento. Una disculpa bien grande porque la semana pasada literal me fue imposible conectarme para estar con ustedes como lo había prometido, pero aquí estamos nuevamente para realizar nuestro live nocturno de esta noche. Y bueno, quiero saludarles afectuosamente. Ya se están dando cita algunos amigos. Muchísimas gracias por estar esta noche con todos nosotros aquí compartiendo. Gracias, Arturo Montiel. ¿Cómo estás? Excelente noche también para ti, amigo. Váyame diciendo desde dónde se están conectando para saludaros afectuosamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya están los corazoncitos ahí. Muchas gracias. Y bueno, déjenme decirles de verdad que bueno, ha sido una semana con mucho trabajo. Siempre los cierres de año son así, con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Finalmente yo creo que eso es bueno, que tengamos trabajo, que tengamos salud, que tengamos energía, que tengamos ganas, que tengamos sueños. Yo creo que eso es lo más importante y es de lo que se compone realmente nuestro mundo. Y bueno, hace un ratito estaba yo con mis amigos de PNL Mentoring, que hoy tuvimos nuestra última sesión en Zoom de nuestro programa certificado de PNL Mentoring, y hablábamos de un tema sensacional. De hecho, el tema número 12 habla precisamente de cómo reconectar con nuestro espíritu, esa espiritualidad de la que tanto se habla, de la que tanta confusión a veces causa en las personas. Pensamos que espiritualidad tiene que ver con ser religiosos o profesar alguna religión, pero no, o sea, finalmente la espiritualidad es más una conexión, o diría yo, una reconexión con quienes somos nosotros, con nuestra propia esencia. Ya si tú te apoyas en alguna religión, bueno, estás valiéndote de alguna metodología para poderlo hacer, pero realmente la espiritualidad es algo mucho más profundo, es algo mucho más grande, es algo que tiene que ver precisamente con esa conexión con nuestro ser superior, con eso que nos hace realmente sentirnos que estamos aquí por un propósito, que estamos aquí para dejar un legado, que estamos aquí para realmente vivir nuestra vida en el más alto nivel de energía posible. Yo creo que de eso se trata y de eso vamos a hablar el día de hoy, así que yo espero que estés listo, que estés lista, que te acerques tu tacita de café. En esta ocasión me traje un jarrito, mira qué bonito está, desde Metepec, que me lo regalaron. Dice ingeniero Manuel Alonso. Muchísimas gracias, Jere, si me estás viendo. Gracias, Jere, por regalarme este jarrito. Muchísimas gracias. Hace como 2 años, ¿verdad? Cuando estuve en México me lo regalaste. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias. Tenemos más de 40 personas en sala. Muchísimas gracias desde Argentina. Nos están saludando. Gracias, Rosy Soto, Lili Broche, Henry Guairi, ¿cómo estás? Desde Perú. Lupita Vázquez, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Roxana, ¿cómo estás? Hola, hola. Juan Guillermo, gracias por estar aquí. Y bien, amigos, pues sí, como les decía, la espiritualidad tiene que ver con eso. Y bueno, finalmente cuando hablamos de espiritualidad, me hace recordar esas palabras del gran escritor Teilhard de Chardin, que nos dice: recuerden que no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales ocasionales, sino que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Y efectivamente, nosotros somos seres espirituales. Por mucho que lo queramos ocultar o esconder o no reconocerlo, pero finalmente en esencia es lo que somos. Pero ¿cómo reconectamos realmente con nuestro espíritu? ¿Cómo realmente podemos empezar a expandir esa espiritualidad? Pues tiene que ver mucho con un trabajo interior, tiene que ver mucho con un reconocimiento de quiénes somos nosotros. Y ese camino de autodescubrimiento, pues obviamente pasa por ese camino de conocimiento. Les cuento que la semana pasada pues estuve muy contento de recibir en mi sede de televisión, estuvo con nosotros Nora Beltrán, que muchos de ustedes la conocen. Es quizá en América Latina la maestra más reconocida en el tema de lectura de alto rendimiento. De hecho es un programa de ella, y bueno, yo tuve el gusto de conocerla hace, no voy a decir cuántos años, pero sí como 20 años en México, cuando trabajamos varios programas de programación neurolingüística allá. Y bueno, después de 20 y tantos años nos reencontramos y fue un placer. Y compartía un ratito con sus alumnos y hablábamos acerca de la importancia del conocimiento, la importancia de la lectura, la importancia de expandir tu mente hacia nuevos horizontes, ¿no? Y es creo que el reto más grande que tenemos como seres humanos, el expandir nuestra conciencia, el abrirnos a nuevos conocimientos, a cuestionarnos y confrontarnos con lo que hasta ahora hemos defendido y darnos cuenta de que el universo es mucho más amplio, mucho más maravilloso, mucho más impredecible de
de lo que nosotros creemos, y en eso consiste el asombrarnos constantemente. Y creo que ese camino, y comentábamos acerca de eso, ¿no? Me decía, no, pero ¿tú cuántos libros lees? ¿Y tú cuántos libros lees? Dijo, tranquilos chicos, no son competencias. Lo importante no es cuánto leas, lo importante, ¿qué crees que es? Claro, cuánto apliques, eso es lo importante. Yo prefiero una persona, les decía, yo prefiero una persona que haya leído un libro en toda su vida, pero que lo aplique al 100%, a una persona que se lea 4 libros por hora y que no aplique ni el 1%. O sea, creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entonces yo creo que el crecimiento se ve en la aplicación, el trabajo personal se ve en cómo vives tu vida, en la manera como tú tomas decisiones, en el impacto que generas en tu entorno. Ahí es donde se ve realmente el crecimiento. Creo que el camino que nos lleva a reconectar con nuestro espíritu se basa en 3 etapas prácticamente. Primera etapa tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que leemos, con la información que nosotros recibimos. Creo que mientras no recibamos información distinta, seguiremos procesando lo mismo que actualmente se encuentra en nuestra cabeza. ¿Por qué? Pues porque es lo que conocemos, no tenemos ninguna otra fuente de información. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante participar en debates, en discusiones, en aprender a escuchar otros puntos de vista. Yo creo que ahí radica mucho el hecho de que nosotros podamos explorar otras áreas de del conocimiento general. Entonces esa primera etapa tiene mucho que ver con la información, con el conocimiento. La segunda etapa, y también es muy importante, ¿cuál crees que es? Una vez que ya estoy expuesto a la lectura, a la información, la segunda etapa tiene que ver con la reflexión sobre ese mismo conocimiento. Y la reflexión a lo que nos lleva es a pensar sobre eso, nos lleva a conectar, nos lleva a asociar, nos lleva a usar ese conocimiento como un escalón que nos permita acceder a mayores niveles de entendimiento. Si tú no reflexionas sobre lo que estudias, sobre lo que lees, sobre las cosas que tú observas, pues entonces solamente se quedará como información, no como conocimiento, no como aprendizaje. Y se quedará ahí, a lo mejor me lo dirás de memoria, a lo mejor lo citarás en alguna frase, a lo mejor será algo bonito que tú pongas en el muro de tu Facebook, pero no generará ningún cambio, no se evidenciará en la práctica, no generará un impacto en tu entorno. Creo que hace falta la tercera etapa. Primera etapa, información. Segunda etapa, reflexionar sobre la información. ¿Y cuál quieres que sea la tercera? Ponerlo en práctica. Así es, si tú no lo pones en práctica, pues ¿de qué sirve la información, verdad? ¿De qué sirve? Ya lo diría Ernest Trismegisto en su famoso libro El Kybalión hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Ernest Trismegisto decía, el conocimiento, al igual que la riqueza, está destinado al uso. Así, el conocimiento que no se utiliza es como la riqueza acumulada, que no genera ningún valor. La riqueza no fue creada para acumularse, fue creada para compartirse, para que se expanda, para que se invierta, para que circule, para que genere más riqueza. Así que el conocimiento tampoco es para que tú te lo quedes, es para que tú lo expongas, lo compartas, para que tú lo lleves a la práctica, para que crees valor partiendo de eso, porque si no estás violando una ley universal muy grande. Entonces, si no lo pones en práctica, pues nada grande va a pasar. Así que de ello se deduce que si tú quieres que tu vida mejore, si tú quieres que tu vida cambie, tendrías que empezar a aplicar un poco más de lo que actualmente lo estás haciendo. Tendrías que empezar a experimentar otras cosas. Tendrías que empezar a poner en práctica mucho de lo que en este momento estás leyendo, estudiando, de este video que estamos compartiendo en este momento, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, Manuel, yo me he visto todos tus videos. Y sí, o sea, yo le puedo hacer una prueba y se acuerda de cosas que ni yo me acuerdo que dije, ¿no? ¿En serio dije eso? Sí, tú lo dijiste. Oye, muy bien, ¿y qué te ha parecido? No, pues sigo igual de fregado, pero... y dices, caray, o sea, entonces no se trata de que te lo sepas de memoria. Hay gente que llega y me dice, no, Manuel, yo me he visto y me he leído el libro del secreto 17 veces, ¿no? Y sigo igual de fregado, pero me lo conozco. O sea, no se trata de que te lo leas, se trata de que lo empieces a aplicar. Y ahí está la resistencia, y ahí está la batalla, y ahí está el combate,
Ahí está realmente el reto que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. La información ahí está. Yo creo que nunca en esta historia hemos tenido tanta información a nuestra disposición. Jamás ha existido un momento en la vida donde hayamos tenido tanta información así, en un tris. Automáticamente, San Google, pum, lo que quieras, chao, aparece. Lo que quieras, de distintas fuentes. Lo puedes confrontar con diferentes páginas. Y es impresionante los niveles de información que hoy día manejamos. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Plomería? Hay tutoriales de eso en YouTube. ¿Qué te gustaría aprender? Lo que quieras aprender. Paracaidismo, hay sesiones, tutoriales en YouTube. Lo que quieras existe. Entonces creo que la información nunca había estado tan al alcance de nuestra mano. Pero ahora el reto más grande es empezar a alinear la información con nuestro propósito, llevarlo a la práctica y generar un resultado. ¿Para qué? No solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con la expansión de este mundo, tiene que ver con generar valor, tiene que ver con lograr que a través de tu propia realización puedas contribuir para la realización de otras personas. De eso se trata. Y en eso se reduce la filosofía budista. Sí, Manuel, vas a hablar de budismo. Sí, me encanta el budismo. Bueno, en realidad me encanta el conocimiento en general, esa es la verdad. Donde quiera que haya información, ahí me verás rascando. ¿Por qué? Porque me encanta el conocimiento de donde venga. Por eso te darás cuenta que yo soy muy ecléctico. Es decir, yo te puedo hablar de arte, te hablo de física cuántica, te hablo de PNL, porque me encanta el conocimiento. Y creo que es importante que nosotros entendamos que si la información existe, solamente está con un propósito. Si alguien escribe un libro, solamente es con un propósito. Si alguien graba un video, es con un propósito que te sirva, que puedas aplicarlo, que puedas crear valor a través de él. Y en el budismo hay ciertos principios, ciertas enseñanzas que se le llama sutras. Y esos sutras son frases cortas, frases chiquitas, que no solamente son para que tú pongas en el muro de Instagram o del Facebook, no, ni para impresionar a tus amigos, ni para hacer así como que una cita mientras estás cheleando con tus... No. Los sutras realmente son gotitas de sabiduría que tienen que calar en lo más profundo de tu conciencia y que te lleven a un cambio, que te lleven a una transformación, que te lleven a un querer que las cosas sucedan en tu propia vida. Así que yo voy a compartir contigo algunos sutras que espero que empiecen a generar esos cambios dentro de ti, empiezas a reflexionar sobre ellos. Finalmente este video solamente es de información. Después de que tú termines este video vendrá la reflexión y tal vez el día de mañana con un poquito más de ganas empiece la aplicación. Si tú cumples esos 3 principios, entonces ya estarás en el camino de tu conexión con tu espíritu, que es el crecimiento y tu propia autoevolución. El primer sutra que quiero compartir contigo, bueno, antes que nada voy a tomar un poquito de café. Y aprovecho para saludar a Belén Cervantes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. También saludo aquí a Roxana Andrea Molina desde Córdoba, Argentina. A Lupita Vázquez Escalona. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Rosy Soto, ¿cómo estás? Qué gusto. También está con nosotros Henry Guairi Cancino. ¿Quién más está? A ver, déjame ver quién más está. Juan Guillermo Ríos, desde Colombia. Gracias por estar con nosotros. Carlos Andrés. Hola, desde Dallas, Texas. Qué gusto. ¿Quién más está? A ver, Juan Guillermo Ríos, desde Colombia. Gracias. Juliana María Durán, desde Colombia. Gracias. Berenice Alvarado. Gracias por estar con nosotros, amigos. Entonces, vamos a ver el sutra número 1. El sutra número 1 dice así. Fíjate bien. Sutra número 1. Él observa. Tiene claridad. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Y nos habla este sutra del despertar de la conciencia. Aquella persona que no observa, aquella persona que no reflexiona, aquella persona que duerme, es como si estuviera muerto. Esa persona que no interioriza, que no reflexiona, que no llega a esos niveles de entendimiento de lo que está pasando fuera y dentro de ella, pues realmente no puede generar ningún cambio en su persona. Creo que
Todo está dentro de nuestro propio corazón, pero necesitamos aprender a observarlo. Necesitamos aprender a escucharnos. Necesitamos aprender a darnos cuenta, a despertar, a salir de la hipnosis colectiva, de detenernos unos segundos y entonces empezar a conectar con nosotros mismos. Al hacerlo, nuestra mente misma se esclarece. Empezamos a eliminar esos fantasmas de nuestra mente y todo aparece un poco más claro o mucho más claro. No volvemos a ver las cosas como normalmente las veíamos. Cuando tú vives en una tribulación constante, vives en un ofuscamiento constante y cotidiano, en un ir y venir de actividades, en un acelere constante de todas aquellas cosas que tenemos que hacer, obviamente no hay tiempo para la reflexión, obviamente no hay tiempo para la introspección, no hay tiempo para el autoconocimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Estamos encerrados, encarcelados en el hacer. Y al estar encarcelados en el hacer, no hay espacio para la evolución, no hay espacio para el crecimiento. El crecimiento nunca se ha dado en la zona de estrés, jamás, jamás. La evolución siempre se ha dado en esos espacios de reflexión donde enderezamos las velas, recuperamos el timón de nuestra vida y enderezamos realmente el rumbo de nuestra propia existencia. Eso solamente ocurre cuando somos capaces de ver, de escuchar y de sentir. Así que sé sabio, sé sabia, silencio, observa, escucha y decide. Eso va a traer muchos beneficios a tu vida. Recuerda que una mente en silencio es una mente serena y nada puede reflejarse en la superficie del agua turbia, así como tampoco nada puede revelarse en una mente turbulenta. Busca espacios de paz. Para ello, la meditación pues es muy importante, ¿verdad? Así como nos acompañaron a nuestro programa de Crea Abundancia de 21 días. ¿Quién estuvo aquí? A ver, levante la mano. No lo veo. Bueno, pero quien estuvo en Crea Abundancia, por favor, pónganle corazoncitos o pónganle likes o algo así como para que me entere de que estuvieron en Crea Abundancia. Y si no estuviste en Crea Abundancia, no te preocupes porque puedes encontrar los videos, los 21 videos en esta fanpage o en mi canal de YouTube. Así que no hay pretexto. El único reto es que los hagas, ¿bien? Bueno, así como hicimos Crea Abundancia, que la verdad es que estuvo padrísimo, estamos preparando ya el próximo evento de 21 días para arrancar el año, que va a ser de meditación y mindfulness. Y no te lo puedes perder porque va a estar sensacional. Así que ve tomando nota porque ya sabes que es completamente gratuito. Bien, y si quieres participar realmente del grupo cerrado donde compartimos la información digital y mucha información exclusiva, bueno, entonces anótate, aquí arriba hay un WhatsApp para que nos envíes un WhatsApp a ese número y te empecemos a incluir ya en los grupos que comienzan en enero. Van a estar geniales, ¿vale? Muy bien, así que recuérdalo, deslízate a esos espacios de paz, busca tranquilidad, serenidad y todo se empezará a revelar. Sutra número 2. Solo el amor disipa el odio. En este mundo, el odio nunca ha disipado el odio. Tú no puedes combatir el odio con más odio, no puedes. Solamente lo puedes combatir con amor. Es la única manera, esa es la ley ancestral e innegable. Solamente el amor puede disolver el odio. Así como la luz disipa la oscuridad y la oscuridad es el odio, la única forma en que puedas eliminar el odio de tu vida es empezando a amar. Es la única forma de amarte a ti, de amar a tus semejantes y meditando siempre en el amor y la compasión. Y fíjate que aquí viene una gran paradoja y un gran misterio que existe alrededor del amor. Nosotros pensamos que amar significa expresar ese sentimiento hacia otras personas, lo cual nos cuesta trabajo, sobre todo si esas personas nos han hecho daño o se han portado mal con nosotros o simplemente sentimos que no son dignas de nuestro amor. Pero tenemos que empezar a desligarnos de ese concepto de amor. En la famosa oración del monte, y bueno, aquí me salgo del budismo y entro al cristianismo. En la famosa oración del monte, cuando Jesús estaba dando su sermón en la montaña, y de repente le dice, ama a tus enemigos.
Y por ahí uno de sus discípulos, no, maestro, te equivocaste. ¿Cómo que a tus enemigos? Querrás decir a tus amigos. Y Jesús dijo, no, pues ¿cómo que a tus amigos? Eso lo hace cualquiera. Cualquiera es capaz de amar a sus amigos. Pero el reto no es ese. El reto es que seas capaz de amar a tus enemigos. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace una mente evolucionada. Pero ¿cómo puedo amar a un enemigo? Bueno, si nos apegamos realmente a la traducción que tuvo la Biblia en sus orígenes, que fue escrita en hebreo, y después la primera traducción que se hizo de la Biblia fue en griego, y los griegos tenían 4 palabras para poder distinguir el amor. O sea, 4 palabras que describían el amor. La primera palabra que describe el amor es philos. Así es, philos, que representa el amor que yo siento por las personas de mi familia. Filo, el amor que yo siento por mis hijos, por mis padres. Ese amor filial es el que expresamos por la gente de nuestra familia, que es completamente incondicional. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros hijos. Hay otra forma en que los griegos expresaban el amor o definían el amor, que era eros. Eros es el amor que se expresa hacia mi pareja, que es un amor erótico, es un amor sexual, es un amor que es diferente a filos, ¿verdad? O sea, la forma como yo amo a mi pareja es diferente a la manera como yo amo a mis hijos o a mis padres. Distinto, pero es una forma de expresar amor. Hay otro tipo de amor que los griegos le llamaban storge. Storge es el amor que yo represento por el lugar de donde yo soy, el amor que yo tengo por mis raíces, por mi tierra, que es completamente incondicional. Si yo le pregunto a un amigo peruano cuál es el mejor país del mundo, ¿qué crees que me va a decir? Perú. Y si yo le pregunto a uno de mis amigos colombianos cuál es el mejor país del mundo, ¿qué crees que me diga? Colombia. Y si yo le pregunto a mis amigos mexicanos cuál es el mejor país del mundo, ¿qué me dirá? México. Entonces, obviamente, no podemos ponernos a discutir qué país es mejor que el otro, porque eso es algo muy personal, eso es algo que traemos en nuestras entrañas. Es un amor que nadie nos tiene por qué exigirlo, sino que lo damos de corazón. Pero hay otro tipo de amor, que es el amor al cual se refirió Jesús en la oración del monte. Y ese amor, los griegos lo definieron como ágape. Ágape es el amor representado en acciones. Es la forma como yo demuestro que aprecio y respeto a mis semejantes. Lo que yo hago por mis colaboradores para que sepan que yo los aprecio. Lo que yo hago por mis amigos para que sepan que yo los quiero, que yo los amo. Es el amor expresado a través de acciones, que es el amor al que se refería Jesús. Entonces, en la filosofía budista, hay 2 maneras como yo puedo expresar ese sentimiento. Y cuando tú entras en silencio, tienes que empezar a meditar, según la filosofía budista, en 2 conceptos importantes: en el amor y la compasión. Amor y compasión son los 2 elementos esenciales que nos llevan realmente a conectar con ese segundo sutra. El amor es el deseo y la aspiración de que todos los seres alcancen la felicidad y sus causas. Es cuando yo deseo el bien, cuando yo deseo que las personas alcancen todo aquello que les haga felices, cuando yo me pongo contento solamente de ver la felicidad de otras personas. Es ese deseo de que todo el mundo experimente la felicidad, se manifieste como se manifieste. Eso es amor. Y la compasión, dice la filosofía budista, es el deseo y la aspiración de que todos los seres sean librados del sufrimiento. Meditando en estos 2 conceptos, el amor y la compasión, es como podemos desarraigar el odio de nuestro corazón y caminar en la senda del amor. Cuando tú caminas en la senda del amor, entonces tu vida se ve liberada. En ese momento tu espíritu se ve reforzado. En ese momento podrán pasar 1001 circunstancias en tu entorno, pero tú no estás adherido a aquellas circunstancias, sino que estás protegido dentro del caparazón de tu propio espíritu. Y me recuerda un poco las palabras del Bhagavad Gita, cuando Arjuna está a punto de entrar en combate, y se le aparece Shiva, la reencarnación del Espíritu Supremo,
Y entonces nota que Arjuna está muerto de miedo por entrar en combate y le dice: Arjuna, tienes que ser como la tortuga, capaz de esconder los miembros de su cuerpo dentro del caparazón del espíritu, que es donde está protegida. Y así es nuestro espíritu, que tal vez lo pudiéramos identificar dentro de nosotros, realmente nos cubre, nos protege. Es ese caparazón en el cual nos sentimos en casa, nos sentimos a salvo. Cuando fortalecemos nuestro espíritu, realmente somos poderosos frente a cualquier circunstancia. Eso no significa que no tengamos calamidades en nuestra vida, no significa que no tengamos retos importantes que superar o situaciones negativas. Claro que vendrán, porque de eso se trata la vida, pero cuando tu espíritu se ve fortalecido, puedes enfrentar con mucha mayor eficacia cualquier circunstancia, sabiendo, como dice realmente un curso de milagros: si tú supieras quién camina a tu lado, nunca más te sentirías solo, ni tendrías miedo. Sutra número 3. ¿Cómo vamos? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pues, ¿qué tenía el café, oye? ¿No? Sutra número 3. ¿Cómo puedes pelearte? Tú también vas a pasar a mejor vida, así que relájate. ¿Cómo puedes pelearte sabiendo que la vida es corta, sabiendo que por mucho que le eches ganas, también vamos a entregar al equipo, sabiendo que ese es un juego, que no importa cómo lo juegues, lo vas a perder? Que todos los días nos encaminamos al momento del final, cuando entreguemos nuestro cuerpo físico y nos integremos nuevamente a la eternidad del todo, y seamos nuevamente energía como cuando vinimos a este momento. Me recuerda las palabras de Wayne Dyer, y cuando Wayne Dyer decía: imagínate por un momento el instante antes de tu concepción, antes de que tuvieras un espacio en esta vida física. ¿De dónde venías? ¿Dónde estabas antes de ser concebido? Tuviste que haber venido desde algún lado. Imagínate que en ese momento en el cual ¡fum!, surge tu concepción y estás en el vientre de tu madre, pero que finalmente ahí empieza realmente tu historia. Es el primer paréntesis de tu vida. Ok, después de 9 meses naces, algunos después de 7, naces, vas al kinder, primaria, secundaria, preparatoria, carrera, te casas, te descasas, te vuelves a casar, te divorcias, ahí y mueres. Y ahí se cierra el paréntesis de tu vida. Ok, es un pequeño paréntesis. Si tú tuvieras conciencia de todo lo que hay antes y todo lo que hay después, empezarías a darte cuenta del concepto de eternidad. Cuando yo digo eternidad, cuando digo eterno, ¿qué te imaginas? Yo no tengo capacidad para imaginar de qué cosa es la eternidad. Bueno, pues en ese infinito de eternidad hay un pequeño paréntesis, chiquitito. Esa es tu vida. Es un espacio, un suspiro, un instante. Es la cabecita de un alfiler. Y ahí, en ese pequeño paréntesis, estás viviendo todo tu drama humano. Cuando uno toma conciencia de lo efímera de nuestra existencia, cuando uno empieza a tomar conciencia realmente de ese pequeño espacio, ese breve espacio, como diría Pablo Milanés, en el que tú y yo coincidimos, pues nos damos cuenta de que si yo no pudiera llenar de algo ese paréntesis, si yo le pudiera meter a una sola cosa a ese paréntesis, yo creo que no pensaría en autos, no creo que pensaría en casas, no creo que pensaría en dinero, que qué bueno que lo haya. Pero yo creo que si lo tuviera que llenar de algo, lo llenaría de felicidad, lo llenaría de bienestar, lo llenaría de risas, lo llenaría de buenos momentos, lo llenaría de cosas que, independientemente de las circunstancias que yo no controlo, pero que no me impidieran ser feliz. De eso lo llenaría. Y eso es algo que está en nuestras manos. Yo puedo tomar la decisión de ser feliz. Sí, puedo tomar la decisión. Oye, pero se acaba de morir fulanito. Sí, ok, es parte de la vida. Y lo lamento mucho y seguramente le lloraré y lo voy a extrañar. Pero la felicidad es otra cosa.
pero si tienes un montón de deudas y vas a perder tu auto, tu casa, sí, pero igual lo voy a perder cuando me muera. Y de eso no depende mi felicidad. Pero ¿cómo si te acabas de divorciar? Pues sí, pero finalmente el momento que compartí con esa pareja fue genial y no lo cambio y lo he disfrutado. Y ahora, bueno, caminos distintos y cada quien su vida y que Dios la bendiga y adelante. Mi felicidad no se va con ella o con él. Entonces, cuando te das cuenta de que en esta vida, pues ¿para qué lo vamos a desperdiciar? Encasillándonos en energías negativas, en energías bajas, si puedo tomar la decisión de ser feliz. Y entonces empieza a tener un nuevo significado, porque cuando hay felicidad en tu vida, cuando hay amor en tu vida, no hay espacio para el odio. No hay. ¿Qué es el odio? No es otra cosa más que la ausencia de amor. Nada más. Es como si yo entro a una habitación como esta y está oscuro, ¿verdad? Y si yo quiero que se vea, ¿qué hago? Hay un interruptor y que cuando yo lo enciendo, ¡fum!, se enciende y hay luz. Y obviamente cuando hay luz, pues ya no hay oscuridad. Si yo quiero que esté oscuro, porque voy a proyectar una película o algo, entonces ¿qué hago? ¿Prendo oscuridad? No, no hay un interruptor de oscuridad. ¿Qué hago? ¿Quito la luz? Es así. Por lo tanto, la oscuridad no es otra cosa más que la ausencia de luz. El odio en nuestra vida, el rencor en nuestra vida no es otra cosa más que la ausencia de amor. Cuando yo empiezo a practicar el amor y la compasión, todo empieza a tomar su lugar. Y no es algo que tenga que hacer la otra persona. No, es algo que tengo que hacer yo desde el Espíritu. Cuando yo empiezo a trabajar eso, automáticamente todo empieza a caminar en ese sentido. Y eso está en tus manos. Eso está en mis manos. Así que, ¿cómo te vas a pelear? Habiendo amor dentro de ti, no hay manera de que te pelees con nada. Sutra número 4. Recuerda que esos sutras son bonitos, pero no son para que los pongas en el Facebook y hagas un post bien bonito o sorprendas a tus amigos. No, son para que ya una vez conocidos los interiorices y los empecemos a practicar, ¿vale? Sutra número 4. Más allá de los juicios. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. Y lamentablemente muchos de nosotros vivimos atrapados, encarcelados, maniatados a los juicios que tenemos sobre personas, circunstancias y cosas. Y pareciera ser que, como si nos pidieran nuestra opinión de todo, emitimos juicios sobre las circunstancias, sobre el gobierno, sobre las personas, y sin darnos cuenta que al emitir ese juicio, sin querer queriendo, sufrimos, ¿bien? ¿Por qué? Porque lamentablemente catalogamos las cosas como buenas y malas, y si son buenas, pues nos sentimos bien, y si son malas, nos sentimos mal, pero no es porque la cosa sea así, sino porque yo la he interpretado así. Así que no entres en consideraciones sobre lo que esté bien o lo que esté mal, no te apresures a emitir juicios, porque si no estarás dividida, estarás dividido. Elige simplemente la contemplación. Elige simplemente la atención consciente. Simplemente observa ambas partes, pero no elijas por ninguna de ellas. Me recuerda un poco, ahorita me llegó a la mente esa escena donde está Frodo con Gandalf en El Señor de los Anillos y se encuentran en las minas de Moria, en la ciudad de los enanos. Y entonces están en las minas de Moria, aparentemente abandonadas. ¿Te acuerdas de la escena? Y de repente Frodo voltea y ve que una figura se escabulle entre las sombras. Y se da cuenta que es la criatura Gollum. Y entonces Frodo le dice a Gandalf: caray, ahí está ese Gollum otra vez. ¿Por qué no mi tío lo mató cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? Y Gandalf le responde: mi querido Frodo, no te apresures a emitir justicias. Algo me dice que esa criatura Gollum aún tiene un papel muy importante que cumplir en esta historia.
Así que no te apresures en emitir juicios sobre aquellas cosas que están bien o que están mal. La historia aún no ha acabado. Y tal vez aquello que tú ves mal en este momento tendrá una razón de ser en el futuro. Y todo aquello que tú ves bien en el presente quizás sea tu peor perdición más adelante. Así que simplemente observa, contempla, no te encasilles, no te encadenes. Simplemente observa. Lama Rinchen Yaltsen, maestro budista, una de las enseñanzas que él nos otorga, nos dice que los seres humanos tendemos a calificar las cosas y encasillarlas en 3 categorías. Aquellas cosas que nos gustan, ¿sí?, y que representan nuestros apegos. Aquellas cosas que nos son indiferentes, ¿verdad?, y que representan nuestra ignorancia. Y aquellas cosas que no nos gustan y que manifiestan nuestro odio. Cuando caemos en estos 3 venenos, como dice el maestro Yaltsen, tendemos a prejuzgar todo lo que nos rodea. Y al hacerlo, estamos construyendo nuestra propia cárcel. Así que libérate, no te aferres a esos juicios. Simplemente practica la contemplación. Poderoso, ¿verdad? Y qué fuerte y qué reto tan grande. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo se sienten? Qué interesante. Bueno, a mí me encantan esos temas, pero déjame saludar aquí a Karina Farfana. ¿Cómo es? Farfarana, ¿cómo estás? Hola, Diego Vaquero, ¿cómo estás? Su merced, qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién más se encuentra acá? ¿Quién más? A ver, está Alicia Rodríguez, ¿cómo estás? Sandra Alabon, gracias por estar con nosotros. Ever, ¿cómo estás, Ever? Qué gusto. Gracias por estar aquí. ¿Quién más está con nosotros? Caro Cindy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, amiga, por acompañarnos. Lore Galván, querida amiga, ¿cómo estás? Rodrigo Zamora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas aquellas personas que están compartiendo este live. Igual y a alguien le pueda servir, entonces pues mándenselo por favor para que más personas puedan verlo. Y si puede ser que a alguien le sirva y le ayudes a tomar alguna decisión importante en su vida, uno nunca sabe, entonces compartamos. Muchísimas gracias. Saludos desde Arequipa, bella ciudad blanca aquí en el sur del Perú. Gracias, Yeli, ¿cómo estás? Desde Massachusetts. Ay, me hiciste recordar una de mis canciones favoritas de los Bee Gees. I'm going back to Massachusetts. Yo no dije que cantaba. Ok. No, decía Phil, I'm going back to Massachusetts. Hermosa canción. Gracias, Rosy Soto. Gracias, Damario Espina. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con el sutra número 5. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Nos alcanza o no nos alcanza el tiempo? ¿Sí? Muy bien, vamos a verlo. Dice el sutra número 5. Vivir arduamente. Es dulce vivir arduamente, dice este sutra. Y ser dueña de ti mismo. Fíjate. Y vivir arduamente se refiere a disfrutar el proceso, a que si las cosas te cuestan trabajo, aprendas a disfrutarlas, porque realmente el camino hacia el logro de tus sueños también es parte de vivir tus sueños. Y nos dice el sutra, ¿tú te sentirías a gusto si de repente tú amanecieras y recibieras todo aquello que tú más has deseado en la puerta de tu casa? ¿O te gustaría atravesar ese proceso de transformación personal donde hay autodescubrimiento, hay lucha constante, hay confrontaciones, donde a veces ganas y a veces pierdes? Y uno diría, bueno, pues ¿para qué sufrirle tanto, no? A lo mejor nuestra mentalidad cortoplacista, nuestra mentalidad de microondas nos lleva a pensar que a lo mejor quisiéramos las cosas sencillitas, ¿verdad? Sencillita, tranquilita, respira. No. Pero creo que cuando uno mira hacia atrás y dices, caray, esas cosas que me costaron trabajo, cuánto las disfruto, de verdad, como que le encuentras ese saborcito de decir, caray, o sea, hubo momentos en los que estuve a punto de tirar la toalla, hubo momentos en los cuales estuve a punto de renunciar y seguí adelante. Y te das cuenta que eso también es importante, eso también es valioso. Entonces, vivir arduamente es parte de ese crecimiento personal, es parte de esa transformación interior. Así que llénate de júbilo, llénate de agradecimiento de saber que estás en la senda de esa transformación, porque la
la consecución de tus sueños, lleva como regalo esa dosis adicional de aprendizaje. Y eso es lo que nos forma, lo que nos curte. Los mejores marineros se forjan. ¿Dónde se forjan? Pues no se forjan ahí en el muelle sentaditos fumando un cigarro, ¿no? Se forjan en el fragor del mar enardecido. Ahí es cuando los buenos marineros se forjan. Ahí es donde realmente crecen las personas. Y de la misma manera, creo yo que en vez de vivir asustado o esperando que las cosas sean fáciles, acéptalas como vengan. Aprende a sortear la vida, aprende a tomar el timón en tus manos. Date cuenta que si bien no podemos elegir las cartas que nos tocan jugar en la vida, pero sí podemos decidir aprender a ser buenos jugadores. En eso consiste. Así que yo no sé qué cartas me van a tocar, pero sí sé que el éxito depende de que también yo las juegue. Así que écheme las cartas, que yo me encargo de lo que sigue. De eso se trata, disfruta. La vida hay que vivirla, por eso se llama vida, ¿verdad? Por eso se llama vida, hay que vivirla, no mirarla. La vida no está hecha para que la mires, la vida está hecha para que te subas al escenario, te levantes las mangas, te metas a la cancha, arrebates el papel del protagonista y te metas en ese papel y representes tu propia vida, ¿sí? O sea, tú ve una película, ve Misión Imposible de Tom Cruise o la que tú quieras. El protagonista, el mero es al que peor le va. No sé si o no. Sí. ¿A poco no? El dueño de la tienda que le vendieron cigarros nunca le pasa nada, pero el protagonista, le pasa de todo, ¿verdad? Pero es el protagonista. ¿Por qué crees que le pasa de todo? Pues porque está en todo, porque es su vida, es su peli. ¿Y quién crees que gana más? Pues obviamente el protagonista. Entonces no le saques. Sé el protagonista de tu propia vida. Y es así. Es así, ¿a poco no? ¿Bien? Y siempre digo, ¿dónde estará más seguro un transatlántico? ¿Anclado en el muelle o surcando el mar? Pues anclado en el muelle estará más seguro, pero nadie construyó un transatlántico para que se quede anclado en el muelle, obvio. ¿Dónde estará más seguro un avión? ¿Metido en el hangar o surcando el cielo? Pues metido en el hangar, ahí no le va a pasar nada. Pero nadie en su sano juicio hace aviones para que se queden ahí guardados. Los aviones fueron hechos ¿para qué? Para surcar los cielos, llevar personas. De la misma manera, tú no fuiste traído a este espacio físico para que te quedes ahí sentado, cruzado de brazos, viendo Netflix. Bueno, si quieres ver, a mí me encanta. Pero hay una parte que nos toca hacer. Y hay que enfrentarla, y hay que vivirla. Y de eso se trata. Sutra número 6. El Sutra de la Superación. Dice el Sutra, con amabilidad se supera la ira. Con generosidad se supera la mezquindad. Con la verdad se supera la decepción. Es el poder alquímico que cada uno de nosotros tenemos. Ese poder alquímico de transmutar las situaciones negativas en situaciones positivas. Ese poder alquímico de transmutar las emociones de bajo valor en emociones de alto valor. Es ese poder que los antiguos químicos tenían. Cuando Nicolas Flamel, allá por el siglo XVI, a través de la piedra filosofal, fue capaz de transmutar el plomo en oro. Y esos alquimistas, como Isaac Newton, como Leonardo da Vinci, como el mismísimo Nicolas Flamel, fueron capaces de estudiar los misterios de la transmutación. De la misma manera, hay un alquimista que vive dentro de nosotros, capaz de tomar cualquier circunstancia negativa y convertirla en algo positivo a través de nuestra propia mente. Tu piedra filosofal son tus pensamientos. A través de tus pensamientos tú puedes cambiar cualquier circunstancia de tu vida si es que tienes la voluntad de hacerlo. Así que transforma lo negativo en positivo. El mundo nos prepara para lo negativo, date cuenta.
y te empuja por los caminos de la represión, por los caminos de la frustración, por los caminos de los retos. Pero de la manera como tú te representes las circunstancias, va a ser la forma como se presenten ante ti. Si tú vives tu vida como una calamidad, vives tu vida como una frustración constante, vives tu vida como un acoso permanente, entonces te faltarán las energías, te faltará la fuerza, te faltará la ilusión, te faltarán las ganas. Pero si tú vives tu vida con esperanza, con fe, con deseo de superación, con deseo de logro, con vehemencia, con energía, entonces seguramente nunca te van a faltar las pilas, te levantarás todos los días sin importar los retos y saldrás adelante a pesar de las circunstancias. Y gente así es por la cual se hacen estatuas, gente así es la que utilizan para ponerle nombre en las calles, gente así es las que inspiran a otras personas, por gente así tienen nombre las escuelas, las avenidas, los hospitales, por gente que ha sido capaz de transmutar las circunstancias y convertirlas en oportunidades. Y ese es el poder que tenemos cada uno de nosotros. Así que cada vez que pienses en esa transmutación, tienes que entender que dentro de ti existe ese poder alquímico. Esa piedra filosofal está en tus pensamientos, capaz de transmutar cualquier cosa negativa en positiva. Pero el reto es que el alquimista se ponga las pilas y se ponga a hacer las cosas que tiene que hacer. Y el alquimista eres tú. No hay más. Así que tienes que ser inteligente. Sí, inteligente. Una persona inteligente es aquella capaz de resolver los problemas que se le presentan en su entorno. Por eso yo no puedo aplicar el mismo test de inteligencia a un lobo de Wall Street que a un habitante en la selva de Botswana, en África. ¿Quién es más inteligente? ¿El que vive en Wall Street o el que vive en Botswana? ¿Cuál será más inteligente? No, el de Wall Street, que está egresado de Harvard, que no sé qué. Este tipo ni siquiera la primaria tiene. Ok, vamos a cambiarlos de sitio. Vamos a poner el de Wall Street acá. ¿Tú crees que sobrevive a una semana ese tipo si no tiene idea de los animales a los que se enfrenta, de los calores que va a tener, de los alimentos que debe comer? No duraría una semana. El de Botswana, pues creo que tampoco se la pasaría muy bien allá. Entonces, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es la capacidad que tú tienes para resolver los problemas de tu entorno. Eso es ser inteligente. Si tú eres capaz de vivir diligentemente en tu entorno, con los recursos que tienes, salir adelante con lo que tienes, eres una persona inteligente. Entonces, te pido que seas inteligente. Que sepas salir adelante donde estás, con lo que tienes, con lo que eres. Porque si no, no podrás hacerlo en ningún otro sitio. Así que vive tu vida con inteligencia. Aprende de lo negativo. Esa es una premisa budista. Y alguna vez me dijo un amigo, Manuel, ¿qué es aprendizaje? Aprendizaje es lo que nos queda cuando todo lo demás se fue a la mierda. Y tiene razón. Ay, Dios mío, qué cosa. Bueno, y tiene razón. Cuando todo lo demás se fue al caño, cuando todo lo demás se echó a perder, cuando las cosas no salieron como tú querías, ¿qué te queda? Aprender. Y a veces el aprendizaje no tiene precio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si lo capitalizas, si lo tomas en cuenta, pues ese mismo aprendizaje te va a servir para tomar mejores decisiones en el futuro. Serás una persona más consciente, más capaz. Y eso es invaluable. ¿Tú qué crees? ¿Que Steve Jobs nunca se equivocó? ¿Que Bill Gates nunca se ha equivocado? ¿Que Mark Zuckerberg nunca se ha equivocado? ¿Que Elon Musk nunca se ha equivocado? ¡Claro que se han equivocado! Pero la gran diferencia es que esas mentes brillantes que han cambiado el mundo han sido capaces de capitalizar sus tropiezos y fracasos y los han transmutado maravillosamente a través de su poder alquímico para convertirlos en enormes bendiciones. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, nosotros agarramos una experiencia pasada y la utilizamos para quejarnos de ella en el bar. Entonces, una experiencia negativa la puedes utilizar para quejarte con tus cuates o la puedes utilizar para aprender de ella y ser mejor de lo que has sido en el pasado. Esa es la gran diferencia. Así que deja de lamentarte.
Aprende y sigue adelante. Sutra número 7. Despierto. Despierta para siempre. Todo surge y desaparece, dice este sutra. Pero quien despierta, lo hace para siempre. Tienes dos maneras de vivir. Hay dos opciones. Una es fácil y otra es un poco difícil. La versión fácil es dejarte caer. Sí, es fácil, la fuerza de la gravedad hace su chamba. Y la parte difícil es crecer, que es ir en contra de las leyes naturales. Así que para caer solamente tienes que dejarte llevar. Dejarte llevar por las opiniones de los demás, dejarte llevar por las críticas ajenas, dejarte llevar por la sociedad misma, dejarte apantallar por los estereotipos sociales, empezar a compararte con otras personas. Es fácil dejarte caer, porque no hay que hacer gran cosa, simplemente soltar el timón. Y ya, lo demás es fácil. Pero crecer es difícil. Para crecer hay que desobedecer. Para crecer hay que ser rebelde. Para crecer hay que ir en contra de lo establecido. Para crecer hay que pensar de manera disruptiva. Para crecer hay que desafiar los cánones. Hay que enfrentar no a tus enemigos, que eso es la parte más fácil, enfrentar a tus amigos, que es la parte más difícil. Tienes que vencer a tu ego. Tienes que escuchar a tu espíritu. Y para eso tienes que despertar. Tienes que darte cuenta que no puedes seguir viviendo como hasta ahora lo estás haciendo. Que si bien has tenido logros considerables, pero hay mucho camino todavía que recorrer. Hay cosas que tienes que hacer, hay pendientes que tienes que atender. Hay situaciones que no puedes dejar pasar. Hay otras cosas en las cuales tienes que empezar a actuar. Si tú empiezas realmente a emprender el camino de tu vida, será el descubrimiento más grande que puedas hacer en tu historia. Será la tarea más importante a la cual tú te dediques. Creo yo que no hay una empresa más importante que hacerte cargo de tu propia vida, que te conviertas en el CEO de tu propia empresa, que realmente te pongas en el timón de tu propia embarcación, que seas tú quien dirija las velas de tu barco en dirección hacia el puerto al que tú quieras llegar, que si bien la multitud te grite y veas que muchos barcos van en sentido opuesto, tú decidas, ¿sabes qué? Es mi paréntesis, es mi vida. Y así como nadie va a morir en mi lugar, tampoco nadie va a vivir mi vida, ¿verdad? Esa solamente la puedo vivir yo. Y eso es despertar. Y cuando despiertas, las cosas jamás vuelven a ser las mismas. Las cosas pasan, pero el que despierta jamás regresa a estar dormido otra vez. Nunca más. Jamás. Sutra número 8. El sutra número 8 se concentra en tu voz, tus palabras. Controla tus palabras, dice este sutra. La mente está llena de palabras y muchas veces innecesarias. Muchas veces esas palabras simplemente es como la hojarasca que nos impide ver el camino. Y tanta palabrería que mis antepasados, los toltecas, le llamaban el mitote. Ese mitote que tenemos en nuestra cabeza, ese ruido excesivo que tenemos dentro de nosotros, no nos permite acceder a la claridad necesaria como para poder vivir una vida plena. Así que acostúmbrate a pensar en lo necesario, a hablar lo mínimo, a valorar y apreciar el silencio,
a deslizarte a esos espacios en los cuales te das cuenta que no hay nada más hermoso que estar contigo aquí y ahora. Cuando tú piensas que nuestra mente genera cerca de 60,000 pensamientos todos los días, pero nunca 2 pensamientos de manera simultánea, eso significa que hay uno, luego otro, luego otro, luego otro. Y si tú te acercas y lo miras en un microscopio, te vas a dar cuenta que hay un espacio entre un pensamiento y otro. Así como los espacios que existen entre una nota musical y otra, que son necesarios para que la música exista. Si no hubiera espacio, si no hubiera silencio, no sería posible la música. De la misma manera, el espacio que existe entre un pensamiento y otro, ahí es donde habita tu espíritu. En ese espacio donde no hay pensamientos, en ese espacio donde no hay antes ni después, en ese espacio donde no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente. Ahí. Así que valora el silencio. Piensa en lo necesario. Recuerda que las palabras tienen poder. Si vas a generar una palabra en tu mente y expresarla por tu boca, que sea con un propósito. Porque toda palabra emitida al universo genera ondas imperceptibles que afectan la superficie de la totalidad. Así que asegúrate que lo que vayas a decir sea bueno, sea positivo y sea constructivo. Y si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor no lo digas. Como diría Manolo García en El último de la fila, cuando el mar te tenga. Así es. Así que vive con propósito. Habla lo necesario, valora el silencio. Sutra número 9, y con eso nos despedimos. Sutra número 9. Tus pensamientos. Y dice este sutra de manera muy sencilla: controla tus pensamientos. Y a lo mejor me has escuchado decir en alguna ocasión que una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre pensar y tener pensamientos? Bueno, si me has seguido en mis videos, sabrás que nuestra mente está generando pensamientos constantemente, por designio o por omisión. Es decir, cuando yo solamente tengo pensamientos, es como si yo dejara mi mente vagar libre, silvestre, por ahí, a ver qué se le ocurre pensar. Y para poder generar pensamientos, seguramente se valdrá de las experiencias del entorno, de lo que escucha en la televisión, en la radio, en el bar, con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo. Entonces generará pensamientos, ¿verdad? Y esos pensamientos, pues lamentablemente no son inocuos, van a tener un impacto en nuestra vida. Eso es tener pensamientos. Pensar es otra cosa. Pensar es un acto deliberado. Pensar es decidir qué pensamiento voy a generar. Es poner al pensador en su sitio. Y cuando yo pongo al pensador en su sitio, es como si yo pusiera al Steven Spielberg en su sitio, al Peter Jackson en su sitio, como si yo pusiera realmente ahí al director de tu vida, de tu obra de teatro, de tu historia personal, al frente. Y el director diría: momentito, esa frase aquí no va. Momentito, esa palabra no suena bien aquí. ¿Usted qué hace aquí? Usted no entra en este momento. El director, que si bien nadie lo ve en la película, pero se siente su presencia. Por eso las películas son películas. No son por los actores, ni siquiera las historias. Es el director. Por eso hay un Oscar al director. Sí, o sea, es el tipo. Cuando tú sientas al director de tu vida en el sillón más importante de todos, entonces empezarás a pensar. No a tener pensamientos, empezarás deliberadamente a generar los pensamientos que son la piedra filosofal de tu existencia para que tu vida sea transformada. Así que los pensamientos son tus verdugos o son tus mejores amigos. Aprende realmente a generar pensamientos que te eleven, que te llenen, que te inspiren, que impacten positivamente en tu vida.
Así que amigos, ha habido miles de Budas en las historias, personas que despertaron y mostraron el mapa que ellos recorrieron para alcanzar el camino de la gratitud y la sabiduría. Por eso, si nos guiamos por esta sabiduría, que puedes tomarla de cualquier corriente, en este caso elegí la budista, pero si te diste cuenta, estuvo salpicada por muchas historias, ¿verdad? Por muchas historias que no eran precisamente budistas, pero que finalmente la enseñanza ahí está. Porque estamos hablando de leyes universales, estamos hablando de cosas que nos funcionan a la raza humana y que me han servido a mí y que han servido a miles de personas a lo largo de la vida y que no tendrían por qué no funcionarte a ti. Si nos guiamos por esos preceptos y no solamente los escuchamos a través de este video, sino que reflexionamos en ellos después de este video, y si empezamos a aplicarlos el día de mañana, entonces quizá, y solo quizá, nuestra vida puede empezar a cambiar. Quizá y solo quizá nuestro estado de ánimo puede empezar a mejorar. Quizá y solo quizá podamos deslizarnos a un espacio de buena suerte. Quizá y solo quizá podamos sentirnos un poco mejor de lo que nos hemos sentido hasta ahora. Pero eso solamente lo podremos experimentar. No puedo convencerte de ello, solamente es empezar a practicar. Así que yo espero de verdad que estos 9 sutras que he compartido contigo los pongas a prueba, a ver qué pasa, ¿sí? Y que después me escribas, ya sea me mandes un inbox o en algún comentario, y me encantaría escuchar tu historia, ¿vale? Recuerda que si quieres participar de nuestros eventos certificados, mándanos un WhatsApp al número que aparece aquí arriba para que entres a nuestros grupos y puedas acceder a otra información más particular, más personal, y donde seguramente encontrarás nuevas formas de crecer y aplicar a tu vida. Así que si te gustó esta información, compártela. Si te gustó esta información, bueno, pues dale like, activa la campanita, suscríbete y hagamos que esta comunidad crezca un montón. Yo les agradezco muchísimo su presencia. La verdad es un gusto desvelarme con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves por otro live nocturno. Pero mientras eso pasa, ¿qué te parece que nos servimos otra tacita de café, reflexionamos sobre lo que aprendimos el día de hoy y nos vemos muy prontito? Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Éxito cuántico.